Algunas noches, el silencio donde solía estar su risa es tan ensordecedor que mantiene a Thomas Bennett despierto hasta el amanecer. Cada mañana mira el lado vacío de la cama y se pregunta cómo encontrará la fuerza para enfrentar otro día sin Sarah, especialmente con dos niños pequeños que todavía preguntan cuándo volverá mamá a casa. 6 meses después de enterrar a su esposa, Thomas se ahoga en deudas y apenas mantiene la granja familiar en funcionamiento. Cuando el tío de Sarah muere y le deja una vieja e inútil granja que no ha sido trabajada en décadas, se siente como una carga más sobre sus hombros. Los edificios se están desmoronando, la tierra está cubierta de maleza, y todos en el pueblo la consideran una causa perdida. Pero mientras limpia escombros de un viejo pozo de piedra, Thomas hace un descubrimiento que lo cambia todo. Escondido bajo años de abandono, yace algo valorado en 43 millones. Esta ganancia inesperada debería resolver todos sus problemas, pero trae nuevos peligros que nunca esperó. ¿Se convertirá esta bendición en la salvación de su familia o en su mayor amenaza? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El brusco zumbido del despertador rompe la oscuridad antes del amanecer a las 5:30, como lo ha hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. Thomas Bennett extiende la mano por la cama para silenciarlo, su mano tocando brevemente el espacio frío donde solía dormir Sarah. El pequeño gesto se ha convertido en una rutina, un doloroso recordatorio que comienza cada día con una herida fresca. Se sienta al borde de la cama por un momento, pasando sus manos callosas por un cabello canoso que parece haber envejecido años en estos pocos meses. A los 42 años, Thomas se ve mayor de lo que es ahora. El peso del dolor y la responsabilidad grabados en las líneas alrededor de sus ojos. La caja de recetas de Sarah está en la cómoda frente a él, su pintura azul descolorida y sus esquinas de latón captando la tenue luz del pasillo. Dentro, sus tarjetas escritas a mano guardan los secretos de los asados dominicales, los pasteles de cumpleaños y los panqueques especiales que hacía cuando los niños estaban tristes. La caja representa todo lo que él lucha por mantener solo: la calidez, las tradiciones, el sentido de hogar que le era tan natural a ella. La casa se siente diferente sin su presencia. Donde antes estaba el sonido de Sarah tarareando mientras hacía café, ahora solo se oye el goteo mecánico de la cafetera automática que finalmente aprendió a programar. La cocina, que una vez fue el corazón de su hogar, llena del aroma a pan fresco y la suave risa de Sarah, ahora se siente hueca y demasiado grande solo para él y los niños. Emma, de 8 años, aparece en el umbral, con su cabello rubio revuelto por el sueño. Se parece tanto a su madre que a veces Thomas tiene que contener la respiración. «Papá». Jake se mojó la cama otra vez, dice con naturalidad, aunque sus ojos muestran una preocupación demasiado madura para su edad. Thomas asiente y se levanta, agradecido por la tarea inmediata que lo saca de sus pensamientos. «Yo me encargo, cariño. ¿Puedes empezar a prepararte para la escuela?» Emma asiente solemnemente. Desde la muerte de Sarah, ha asumido responsabilidades que ninguna niña de 8 años debería cargar, ayudando a su hermano de 5 años, Jake, e intentando llenar el vacío materno de pequeñas maneras. Thomas ve cómo lo observa, asegurándose de que él se mantiene entero, y su corazón se rompe por la infancia que está perdiendo. Jake, de 5 años, todavía está aprendiendo a procesar la ausencia de su madre. Algunos días parece bien, jugando con sus tractores de juguete y ayudando a Thomas con pequeñas tareas de la granja. Otros días pregunta cuándo volverá mamá del cielo o por qué no puede visitarlos como hace el abuelo. Thomas ha aprendido a tener pañuelos en cada habitación. Después de cambiar las sábanas de Jake y preparar a ambos niños para la escuela, Thomas los lleva al pueblo en su vieja camioneta. El viaje de 20 minutos hasta la escuela primaria Millbrook le da tiempo para apreciar el ondulante paisaje de Nebraska, que ha sido su mundo durante casi 2 décadas. Los campos de maíz se extienden sin fin bajo el cielo gris de octubre, la mayoría ya cosechados, dejando rastrojos que atrapan la escarcha matutina. La granja Bennett abarca 300 acres que Thomas heredó de su padre, al igual que su padre la había heredado de su abuelo. Durante 3 generaciones, la tierra había sostenido a la familia, proporcionando una vida modesta, pero honesta,
Ahora, con Sarah fallecida y las facturas médicas acumulándose por su larga batalla contra el cáncer, la granja se siente más como una carga que como una bendición. Sarah había sido quien manejaba los libros, quien negociaba con los proveedores, quien sabía exactamente cuándo plantar y cuándo vender. Tenía una comprensión intuitiva de la tierra que Thomas admiraba, pero nunca pudo replicar del todo. Sin su guía, ha cometido varios errores costosos esta temporada. Plantar demasiado tarde, cosechar demasiado pronto, perder oportunidades que ella habría visto claramente. Las facturas médicas de la batalla de 2 años de Sarah contra el cáncer están en una carpeta de Manila en el mostrador de la cocina. Una pila de papeles que se hace más gruesa cada semana a medida que se acumulan los cargos por mora. El seguro cubrió la mayoría de los tratamientos importantes, pero los pequeños costos se sumaron. Gasolina para los viajes de 3 horas al centro de cáncer en Omaha, estancias en hoteles durante sus tratamientos, los alimentos especiales que podía tolerar durante la quimioterapia, el equipo de atención domiciliaria. Thomas había gastado con gusto cada centavo que tenían y había pedido préstamos contra la granja para darle todas las posibilidades posibles. Pero esas decisiones ahora persiguen sus noches de insomnio. En la escuela primaria Millbrook, Thomas observa a Emma llevar a Jake a su aula de kindergarten antes de dirigirse a su propio salón de tercer grado. Ella le toma la mano y le habla suavemente, una figura materna en miniatura que oprime el pecho de Thomas. Otros padres le asienten con sonrisas de simpatía, y él aprecia su amabilidad aunque desearía ser invisible. Las miradas de lástima le recuerdan a diario su pérdida y sus luchas. De vuelta en la granja, Thomas comienza sus tareas matutinas. Las vacas lecheras necesitan ser ordeñadas, aunque el rebaño se ha reducido de 25 a solo 12, ya que se ha visto obligado a vender ganado para pagar las facturas. Cada vaca representa ingresos, y cada una vendida se siente como otro paso atrás. El camión de leche viene 3 veces por semana a recoger lo poco que produce, y Thomas sabe que el conductor ha recibido instrucciones de monitorear la calidad cuidadosamente. Un lote malo podría poner fin a su contrato con la cooperativa lechera. El granero de equipos cuenta la historia de una granja en declive. El tractor John Deere, que debería haber sido reemplazado hace 5 años, ahora requiere reparaciones constantes que Thomas realiza él mismo con la ayuda de videos de YouTube y herramientas prestadas. La cosechadora permanece inactiva con una transmisión rota que costaría más reparar de lo que Thomas podría ganar con una cosecha entera. Ha estado pidiendo equipo prestado a los vecinos, intercambiando mano de obra por el uso de sus máquinas. Un arreglo que funciona pero que lo hace sentir dependiente y atrasado. El amigo y vecino más cercano de Thomas, Pete Morrison, se detiene alrededor de las 10 minutos, como suele hacer. La granja de Pete linda con la propiedad de los Bennett al este y ha sido más un hermano que un amigo desde la muerte de Sarah. Un hombre curtido de unos 50 años con ojos amables y manos firmes, Pete tiene sus propios desafíos, pero siempre encuentra tiempo para ayudar. El café está listo si quieres un poco, llama Thomas desde el granero mientras el camión de Pete se detiene. Eso estará bien. Pete se une a él en la sala de ordeño, observando a Thomas trabajar. Te ves cansado todos los días. Thomas no levanta la vista mientras conecta la máquina de ordeño. Jake tuvo otra noche difícil. Los niños necesitan tiempo para adaptarse. Diablos, los adultos necesitan tiempo para adaptarse. Pete se apoya en la barandilla, cómodo en el silencio que sigue. Ambos hombres entienden el dolor a su manera. Pete perdió a su primera esposa en un accidente automovilístico hace 15 años, aunque desde entonces se ha vuelto a casar. Ayer recibí un aviso del banco, dice Thomas finalmente. Quieren discutir la reestructuración del préstamo. La expresión de Pete se tensa. ¿Cuánto atraso? 3 meses en la hipoteca, 2 en el préstamo del equipo. La voz de Thomas se mantiene firme, pero sus manos trabajan más rápido. Probablemente puedo reunir lo suficiente para ponerme al día, pero luego volveré al punto de partida el próximo mes. ¿Has pensado en vender algo de tierra? Thomas lo ha pensado constantemente. Las últimas 40 acres de la granja limitan con la carretera principal de la ciudad, lo que las hace valiosas para el desarrollo. Un centro comercial o una subdivisión de viviendas podría pagar lo suficiente para saldar sus deudas y establecer un fondo universitario para los niños. Pero vender tierras se siente como traicionar el legado de su familia, como admitir la derrota.
Sarah me hizo prometer que mantendría la granja en la familia, dice Thomas. Dijo que era la herencia de los niños, su conexión con algo más grande que ellos mismos. Pete asiente, comprendiendo el peso de tal promesa. Tenía razón, pero también habría querido que tú y los niños sobrevivieran. A veces, cumplir una promesa significa encontrar una forma diferente de honrarla. Después de que Pete se va, Thomas pasa la tarde reparando postes de la cerca a lo largo de la línea de la propiedad. El trabajo físico le ayuda a despejar la mente y el movimiento repetitivo de colocar postes y tender alambre le proporciona una especie de meditación. El aire de octubre trae el aroma de las hojas moribundas y el humo distante de alguien quemando pilas de maleza. Olores familiares de otoño que lo conectan con los recuerdos de la infancia de ayudar a su padre con las mismas tareas. Mientras trabaja, Thomas piensa en los primeros años de su matrimonio. Había conocido a Sarah en la feria del condado cuando ambos tenían 19 años. Ella estaba de visita desde la ciudad con amigos de la universidad y él estaba mostrando su ternero premiado en la competencia de ganado. Algo en su genuino interés por la vida en la granja, sus preguntas sobre los animales y los cultivos, lo atrajo de inmediato. No estaba fingiendo que le importaba. Realmente quería entender su mundo. Su noviazgo duró 2 años, con Sarah haciendo viajes regulares a la granja y Thomas ocasionalmente aventurándose en la ciudad para verla. Cuando ella aceptó casarse con él y se mudó a la granja permanentemente, Thomas sintió que le había tocado la lotería. Sarah aportó inteligencia, calidez y sentido de los negocios a su sociedad. Aprendió a ordeñar vacas, cuidar pollos y gestionar la parte financiera de la agricultura con un entusiasmo que nunca decayó. Los niños llegaron de forma natural. Emma primero, luego Jake 3 años después. Sarah equilibraba la maternidad con las tareas de la granja, involucrando a los niños en las tareas adecuadas para su edad y enseñándoles a amar la tierra como ella había aprendido a amarla. Hizo que la granja se sintiera como algo más que un negocio. Era una forma de vida, un legado que valía la pena preservar. Ahora, de pie solo en el campo mientras el sol comienza a ponerse, Thomas siente todo el peso de seguir adelante sin ella. Cada decisión se siente trascendental, cada error potencialmente catastrófico. Los niños dependen de él no solo para alimentarse y tener un techo, sino para la estabilidad, la esperanza, el tipo de presencia nutritiva que Sarah proporcionaba de forma tan natural. El sonido del autobús escolar lo trae de vuelta al presente. Emma y Jake se bajarán al final del camino de entrada y querrán bocadillos y ayuda con la tarea. Jake probablemente querrá jugar con sus tractores de juguete mientras Thomas prepara la cena, y Emma observará todo en silencio, lista para ayudar donde sea necesario. Mientras camina de regreso a la casa, Thomas ve la caja de recetas de Sarah a través de la ventana de la cocina, todavía en el mostrador donde la había dejado esa mañana. Esta noche, tal vez intente hacer su receta de pan de maíz para la cena. Los niños siempre sonríen cuando intenta cocinar lo suyo, incluso cuando no sale del todo bien. Esos pequeños momentos de conexión con su madre se sienten preciosos, valen el esfuerzo extra. La cubierta de piedra presenta intrincados símbolos y patrones que no coinciden con nada que Thomas haya visto en la arquitectura rural de Nebraska. El pozo en sí parece mucho más antiguo que la casa, posiblemente anterior al asentamiento europeo en la zona. A medida que avanza la tarde, Thomas regresa a regañadientes a su camioneta. Necesita recoger a los niños de la escuela, ayudar con la tarea, preparar la cena. La rutina de la paternidad soltera lo llama de nuevo al presente, pero su mente se mantiene enfocada en los misterios que ha descubierto. La propiedad de Harold se siente como un rompecabezas con piezas perdidas, y a pesar de la obvia carga financiera que representa, Thomas se siente intrigado en lugar de simplemente abrumado. Esa noche, después de que Emma y Jake están dormidos, Thomas finalmente abre la carta del tío Harold. El sobre contiene 2 elementos: una sola hoja de papel con la cuidada letra de Harold y una vieja llave de latón atada a un trozo de cordel de cuero. Thomas, comienza la carta, si estás leyendo esto, entonces he fallecido y has heredado más de lo que crees. Esta propiedad ha estado en la familia de Sarah durante generaciones, aunque no toda nuestra historia está escrita en los registros del juzgado. Tu esposa conocía parte de la historia de nuestra familia, pero no toda.
Ella entendía la importancia de mantener ciertas cosas a salvo, de preservar lo que otros podrían no valorar adecuadamente. La tierra que has heredado sirvió como estación del ferrocarril subterráneo. Mi tatarabuelo, el tataratatarabuelo de Sara, fue uno de los conductores que ayudó a los buscadores de libertad a encontrar su camino hacia el norte. Las modificaciones que descubrirás en la propiedad no se hicieron para la agricultura. Se hicieron para esconder personas y proteger cosas preciosas. Te he observado estos últimos años. He visto cómo amas la tierra y respetas su historia. Sara hablaba a menudo de tu integridad, de tu compromiso con hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Por eso te he confiado este legado a ti, en lugar de a otros que solo verían signos de dólar. La llave abre lo que necesitas encontrar. Mira debajo de la superficie, Thomas. A veces lo que parece inútil guarda el mayor tesoro. Cuida lo que he conservado y te cuidará a ti y a los niños. Tu amigo en la vida y en la muerte, Harold Whitfield. Thomas lee la carta 3 veces, cada lectura planteando más preguntas que respuestas. Las palabras de Harold sugieren que la propiedad guarda secretos más allá de su obvia importancia histórica. Pero, ¿qué tipo de secretos preservaría un soltero anciano en una granja en ruinas? ¿Y qué papel había desempeñado Sarah en cualquier legado familiar que Harold estaba describiendo? La llave de latón se siente cálida en la palma de Thomas, pulida por años de manipulación. Es claramente antigua, posiblemente una antigüedad, con marcas que podrían ser símbolos o simplemente patrones de desgaste. Al mirarla, Thomas siente una sensación de responsabilidad que se asienta sobre él como un abrigo familiar. Harold le había confiado algo importante, algo conectado con la historia familiar de Sarah y posiblemente con el futuro que Thomas está tratando de construir para sus hijos. Afuera, el viento de octubre sacude las ventanas de la casa de campo de los Bennett, y Thomas toma una decisión que lo cambiará todo. Mañana, después de que los niños estén en la escuela, regresará a la propiedad de Harold con herramientas y determinación. Cualesquiera que sean los secretos que guarda la vieja granja, lo que Harold haya conservado allí, Thomas los desenterrará y honrará tanto la memoria de su esposa como la confianza de su tío. La carta y la llave van al cajón con la caja de recetas de Sarah, uniéndose a la colección de cosas preciosas que conectan a Thomas con su pasado y lo guían hacia un futuro incierto pero de repente más esperanzador. Thomas regresa a la propiedad de Harold a la mañana siguiente con su camioneta cargada de herramientas, guantes de trabajo y un termo de café que no sabe a nada como el de Sarah, pero cumple su propósito. El aire de octubre trae la promesa nítida del invierno, y los robles que rodean la casa de campo han comenzado su transformación a oro y ámbar. A la luz del día, el abandono de la propiedad parece a la vez más obvio y más manejable. Decide empezar por el pozo de piedra que le había llamado la atención el día anterior. La vieja cubierta del pozo de piedra, con sus intrincados grabados y misteriosos símbolos, parece el lugar lógico para comenzar a desentrañar el rompecabezas de Harold. La llave de latón que Harold le dejó pesa en su bolsillo, aunque aún no ha descubierto qué cerradura abre. Despejar la maleza alrededor del pozo resulta más difícil de lo esperado. Años de crecimiento han creado un enredo de vides silvestres, arbustos de sumaque y árboles silvestres que parecen decididos a ocultar la estructura. Mientras Thomas trabaja, quitando capas de vegetación, comienza a apreciar el verdadero tamaño y la artesanía del pozo. Las paredes de piedra se extienden mucho más profundamente que los pozos de granja típicos, y los bloques de piedra caliza muestran el tipo de ajuste preciso que generalmente se encuentra en estructuras mucho más antiguas y significativas. La propia cubierta tallada es notable. A medida que Thomas retira la tierra y el musgo, surgen símbolos que parecen casi celtas en su complejidad, espirales, líneas entrelazadas y lo que podrían ser letras en un alfabeto que no reconoce. En el centro, una depresión circular sugiere que algo encajaba allí, tal vez una llave o un medallón que completaría el diseño. Pete Morrison llega alrededor de las 10 justo cuando Thomas está intentando apalancar una esquina de la pesada cubierta de piedra. ¿Creíste que necesitarías una mano? Pete lo llama, acercándose con su propio juego de herramientas. Esto pesa más que un ternero recién nacido, dice Thomas, agradecido por la ayuda. La carta de Harold mencionaba mirar debajo de la superficie. Empiezo a pensar que lo decía literalmente. Juntos, los dos hombres logran mover la enorme cubierta de piedra
lo suficiente como para asomarse al pozo de abajo. Lo que descubren desafía las expectativas. En lugar del típico pozo revestido de piedra que conduce a una capa freática, se encuentran mirando lo que parece ser una cámara cuidadosamente construida. Escalones de piedra en espiral descienden por las paredes, desapareciendo en una oscuridad que sus linternas no pueden penetrar por completo. Eso no es un pozo, dice Pete, afirmando lo obvio con su característico eufemismo. No, no lo es. Thomas vuelve a apuntar el haz de su linterna hacia los símbolos tallados en la cubierta. La carta de Harold mencionaba el ferrocarril subterráneo. Quizás esto era parte de ese sistema. Pasan la siguiente hora moviendo cuidadosamente la cubierta de piedra por completo a un lado, revelando la abertura completa. La artesanía bajo tierra coincide con lo que han visto arriba. Bloques de piedra caliza cortados con precisión, uniones expertamente ajustadas y una construcción que se ha mantenido sólida durante lo que podría ser más de un siglo. La escalera de caracol, pulida por incontables pies, desciende unos 12 pies antes de abrirse a lo que parece ser una cámara más grande. Thomas baja primero, probando cada escalón de piedra con cuidado. El aire de abajo es sorprendentemente seco y fresco, sin la humedad mohosa que había esperado. Su linterna revela una habitación circular de unos 15 pies de diámetro, con paredes revestidas con la misma piedra caliza cuidadosamente encajada. Nichos tallados alrededor de las paredes podrían haber albergado lámparas de aceite o velas, y el suelo muestra patrones que sugieren un uso intensivo durante muchos años. Pero lo que está escondido detrás de una sección de pared falsa es lo que hace que Thomas contenga el aliento. La llave de latón de Harold encaja perfectamente en un pequeño mecanismo de cerradura oculto entre las decoraciones talladas. Cuando Thomas gira la llave, una sección de la pared se abre hacia adentro sobre bisagras bien engrasadas, revelando una cámara más pequeña. «Thomas, ¿estás bien ahí abajo?» La voz de Pete resuena desde arriba. «Tienes que ver esto». Thomas responde, su voz tensa por el asombro. La cámara oculta contiene lo que solo puede describirse como una sala del tesoro. Cajas de madera y recipientes de metal revisten los estantes tallados en las paredes de roca. Algunos recipientes parecen lo suficientemente antiguos como para ser antigüedades, otros más recientes. El haz de la linterna de Thomas capta el brillo de metales preciosos, el brillo opaco de documentos antiguos en envoltorios protectores y artículos cuyo valor no puede determinar de inmediato. Pete se une a él en la cámara, silbando bajito ante la vista. Harold guardaba más que recuerdos. Thomas se acerca al estante más cercano con reverente cuidado. Una caja de madera, claramente hecha a mano con uniones de cola de Milano y herrajes de latón, contiene lo que parecen ser monedas de oro, algunas americanas, otras extranjeras, todas obviamente antiguas y potencialmente valiosas. Otro recipiente contiene documentos enrollados que podrían ser papeles históricos o instrumentos legales. Un tercero contiene joyas que, incluso para el ojo inexperto de Thomas, parecen piezas significativas que podrían haber sido reliquias familiares o artículos confiados al cuidado de Harold. Esto explica por qué fue tan cuidadoso con quien heredaba la propiedad, dice Thomas, pasando los dedos por el borde de una pieza de plata para servir particularmente ornamentada. Esto no es solo riqueza familiar, es historia. Pasan una hora catalogando lo que pueden ver sin molestar nada. La colección parece representar generaciones de objetos de valor acumulados, posiblemente artículos salvados por familias que escapaban de la esclavitud, o tesoros conservados por conductores del ferrocarril subterráneo que nunca volvieron a ver a sus dueños. Algunas piezas datan claramente de la época de la Guerra Civil. Otras parecen más recientes, como si Harold hubiera continuado la tradición de salvaguardar cosas preciosas para personas que necesitaban protección. Mientras se preparan para salir de la cámara, Thomas nota algo que lo detiene en seco. Escondido entre los artefactos históricos hay un sobre de Manila con su nombre escrito con la letra de Sarah. Dentro encuentra una carta con su letra familiar, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. «Mi queridísimo Thomas», comienza la carta. «Si estás leyendo esto, es porque el tío Harold ha fallecido y has descubierto lo que nuestra familia ha protegido durante tantas generaciones. Quería contarte esto mientras aún estaba viva, pero Harold me hizo prometer que lo dejaría decidir cuándo era el momento adecuado. Ahora que has encontrado nuestro secreto,
Puedo explicarte lo que significa y por qué es tan importante. El tesoro que has descubierto no solo es valioso, representa los ahorros y las pertenencias preciosas de docenas de familias que pasaron por esta estación en su camino hacia la libertad. Algunos artículos se dejaron como pago por la ayuda recibida. Otros se confiaron al cuidado de nuestra familia cuando la gente temía no sobrevivir a su viaje. Harold pasó toda su vida siendo el guardián de estas cosas, manteniéndolas a salvo, vendiendo ocasionalmente piezas cuando se podían encontrar descendientes y reunirlas con su herencia. Pero hay más, Thomas. Escondidas entre los artefactos históricos hay inversiones que Harold hizo a lo largo de las décadas. Oro, plata, monedas raras y bonos que han crecido en valor más allá de lo que nadie podría haber imaginado. El valor total de todo lo que hay en esa cámara es más que suficiente para asegurar el futuro de nuestros hijos y preservar este sitio histórico para las generaciones venideras. Sé que este descubrimiento conlleva responsabilidad. Estos no son solo tesoros, son una confianza. Harold te eligió porque sabía que entenderías la diferencia. Usa lo que necesites para cuidar de Emma y Jake, pero conserva lo que puedas para las familias a las que realmente pertenecen estos artículos. La Sociedad Histórica de Lincoln tiene registros que podrían ayudarte a reunir algunas piezas con descendientes de los propietarios originales. Te amo, Thomas. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Cuida a nuestros bebés y deja que este regalo te ayude a darles el futuro que siempre soñamos que tendrían. Thomas lee la carta 2 veces antes de compartirla con Pete, quien escucha con la seriedad que el momento merece. Afuera, el sol de octubre se ha movido por el cielo, recordándoles que los niños pronto regresarán de la escuela y la vida normal reanudará sus exigencias. Pero nada volverá a ser del todo normal. Thomas Bennett, un granjero viudo en apuros, se ha convertido en el guardián de un tesoro que podría resolver sus problemas financieros y honrar un legado histórico que se remonta a generaciones. La responsabilidad se siente abrumadora, pero por primera vez desde la muerte de Sarah, también siente algo parecido a la esperanza agitándose en su pecho. Mientras sellan cuidadosamente la cámara y vuelven a colocar la cubierta de piedra, Thomas sabe que el mañana traerá nuevos desafíos. Necesitará investigar las implicaciones legales de su descubrimiento, encontrar expertos que puedan evaluar adecuadamente la colección y decidir cómo equilibrar las necesidades de su familia con su obligación de preservar la historia. Pero esta noche, volverá a casa con Emma y Jake con el conocimiento de que su futuro acaba de volverse infinitamente más seguro y que el amor de Sarah sigue proveyéndoles, incluso desde el más allá. La semana siguiente transcurre en un torbellino de investigación y planificación cuidadosa. Thomas sabe que necesita la orientación de expertos para manejar adecuadamente su descubrimiento, pero la carta de Harold y las instrucciones de Sarah enfatizan la discreción. La persona equivocada al enterarse del tesoro podría traerle complicaciones para las que no está preparado. En lugar de apresurarse a publicitar su hallazgo, Thomas comienza una investigación metódica sobre la historia de la propiedad y las implicaciones legales de su herencia. Su primera parada es la Sociedad Histórica de Millbrook, ubicada en una mansión victoriana convertida en Main Street. Dorothy Fleming, la anciana directora de la sociedad, los saluda con el entusiasmo de alguien que rara vez recibe visitas interesadas en la historia local. La propiedad de Harold Whitfield, dice, ajustándose las gafas mientras considera su solicitud. Oh, sí, esa tierra tiene una historia bastante interesante. Déjeme sacar nuestros archivos. Lo que Dorothy le muestra excede sus expectativas. El mapa histórico de la propiedad que ella produce, fechado en 1890, revela detalles sobre la propiedad que incluso la carta de Harold no había explicado completamente. La concesión de tierras original muestra que la propiedad fue comprada no por una sola familia, sino por un grupo de abolicionistas que trabajaban juntos para establecer lo que el mapa eufemísticamente llama una estación de paso para viajeros. La familia Whitfield eran prominentes conductores del ferrocarril subterráneo, explica Dorothy, extendiendo el mapa topográfico sobre su escritorio. Esta área de Nebraska era un enlace crucial entre Kansas y Iowa. ¿Y su propiedad? Bueno, la propiedad de Harold, ahora la suya, fue una de las casas seguras más importantes de la región. El mapa muestra detalles que aceleran el pulso de Thomas. El pozo que descubrió está claramente marcado, etiquetado simplemente como punto de acceso.
Otras características de la propiedad: el granero modificado, los muros de piedra inusuales, la bodega, están todas indicadas con símbolos que sugieren que sirvieron para propósitos más allá de las operaciones agrícolas normales. Según nuestros registros, continúa Dorothy, la estación Whitfield ayudó a más de 200 personas a alcanzar la libertad entre 1855 y 1865. Después de la Guerra Civil, la familia continuó sirviendo como un recurso para ex-esclavos que buscaban establecer nuevas vidas en el norte. Dorothy también produce fotografías de principios del siglo XX, mostrando la propiedad en su apogeo. La casa de campo, el granero y los edificios anexos eran claramente prósperos y estaban bien mantenidos, lo que sugiere que las actividades del ferrocarril subterráneo habían sido apoyadas financieramente por la comunidad. Thomas se da cuenta de que la herencia de Harold incluye no solo un tesoro oculto, sino una pieza de la historia estadounidense que merece ser preservada y reconocida. ¿Otros investigadores se han interesado en la propiedad?, pregunta Thomas, pensando en la necesidad de discreción. La expresión de Dorothy se vuelve pensativa. En realidad, sí. Hace unos 6 meses, una empresa de desarrollo envió representantes preguntando sobre designaciones históricas y cualquier restricción que pudiera afectar el desarrollo comercial. Parecían particularmente interesados en los derechos minerales y lo que llamaron potencial arqueológico. Thomas siente un escalofrío. Hace 6 meses, Sarah todavía estaba viva, pero ya muy enferma. ¿Alguien había sabido del tesoro incluso entonces? ¿Habían estado esperando que Harold muriera para hacer su jugada? ¿Recuerdas el nombre de la compañía? Blackwood Development. Creo que dejaron tarjetas de presentación y me pidieron que llamara si me enteraba de algo nuevo sobre la historia de la propiedad. El nombre no significa nada para Thomas, pero toma nota mental de investigar Blackwood Development y su interés en la tierra de Harold. Dorothy le proporciona copias de los documentos históricos y promete buscar en sus archivos cualquier información adicional sobre las actividades del ferrocarril subterráneo de la propiedad. Esa tarde, Thomas conduce a Lincoln para reunirse con el Dr. Michael Harrison, profesor de historia afroamericana en la Universidad de Nebraska. Thomas había encontrado el nombre del Dr. Harrison en los archivos de Dorothy. Había estado investigando sitios del ferrocarril subterráneo en todo el estado y había mantenido correspondencia ocasional con Harold a lo largo de los años. El Dr. Harrison, un hombre distinguido de unos 60 años con ojos amables y una obvia pasión por su tema, escucha atentamente mientras Thomas explica su herencia y su descubrimiento. Cuando Thomas menciona la Cámara del Tesoro, el entusiasmo del Dr. Harrison es inmediato y genuino. Señor Bennett, lo que ha descubierto podría ser uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del ferrocarril subterráneo en el Medio Oeste, dice el Dr. Harrison. El hecho de que los artefactos se hayan conservado en su contexto original hace que esto sea invaluable para la investigación histórica. El Dr. Harrison explica que muchos sitios del ferrocarril subterráneo se han perdido debido al desarrollo o al deterioro natural. Los que sobreviven a menudo contienen solo elementos estructurales: los escondites, las habitaciones secretas y los edificios modificados que sirvieron a la causa. Encontrar un sitio donde se han conservado artefactos personales y objetos valiosos ofrece una ventana única a la vida de las personas que arriesgaron todo por la libertad. Sin embargo, continúa el Dr. Harrison, debe tener mucho cuidado con la forma en que procede. Sitios como este han atraído el tipo de atención incorrecta en el pasado. Hay personas que solo ven valor monetario, no significado histórico. Thomas comparte la información de Dorothy sobre Blackwood Development y la expresión del Dr. Harrison se vuelve preocupada. He oído ese nombre antes, desafortunadamente. Han estado involucrados en varios proyectos de desarrollo controvertidos, donde los sitios históricos perdieron misteriosamente su estatus protegido justo antes de ser comprados y desarrollados. El Dr. Harrison se ofrece a ayudar a Thomas a navegar por los complejos problemas legales y éticos que rodean su descubrimiento. Sugiere involucrar a la Sociedad Histórica Estatal y posiblemente al Servicio de Parques Nacionales para asegurar que el sitio reciba la protección y el reconocimiento adecuados. También recomienda consultar con expertos en genealogía que se especializan en la historia de la familia afroamericana.
Ellos podrían ayudar a identificar a los propietarios originales de algunos artefactos y a reunir a las familias con sus posesiones ancestrales. Lo más importante, enfatiza el Dr. Harrison, es documentar todo cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión sobre los artefactos. Cada artículo podría contar una historia, y esas historias son parte del patrimonio de Estados Unidos. Thomas regresa a casa esa noche con la cabeza llena de información y posibilidades. El tesoro que descubrió representa no solo seguridad financiera para su familia, sino una responsabilidad histórica que se extiende mucho más allá de sus necesidades personales. La carta de Sarah lo había preparado para esto, pero realmente enfrentar las implicaciones se siente abrumador. Esa noche, después de que Emma y Jake están en la cama, Thomas se sienta a la mesa de la cocina con la carta de Harold, la carta de Sarah y los documentos de la sociedad histórica extendidos ante él. La llave del latón descansa en su palma, cálida y de alguna manera más pesada que cuando la sostuvo por primera vez. Mirando todo junto, Thomas comienza a comprender el alcance completo de lo que Harold y Sarah le habían confiado. La propiedad no es solo tierra, es un monumento al coraje y la compasión humana. El tesoro no son solo objetos valiosos, son los restos tangibles de sueños y esperanzas llevados por personas que huían de la esclavitud. La responsabilidad no es solo financiera, es moral e histórica. Pero Thomas también reconoce que preservar la historia requiere recursos, y el interés de Blackwood Development sugiere que otros ven potencial de ganancias en la propiedad. Necesita actuar con cuidado pero con decisión para proteger tanto el futuro de su familia como el legado histórico que Harold preservó. Mañana comenzará el proceso de hacer que los artefactos sean evaluados y documentados profesionalmente. Investigará las protecciones legales para sitios históricos e investigará los antecedentes y las intenciones de Blackwood Development. Lo más importante, comenzará a establecer las conexiones entre el pasado y el presente que le permitirán honrar tanto la confianza de Harold como la memoria de Sarah. El viento de octubre sacude las ventanas de la granja de los Bennett, pero por primera vez en meses, Thomas siente que está construyendo algo, en lugar de solo tratar de mantener unido lo que queda. El descubrimiento le ha dado más que un tesoro. Le ha dado un propósito y una dirección cuando los necesitaba desesperadamente. Mientras apaga la luz de la cocina y sube las escaleras, Thomas ve la caja de recetas de Sarah en el mostrador, iluminada por la luz de la luna que entra por la ventana. Los desafíos de mañana serán importantes, pero esta noche siente su presencia en la decisión de proteger lo que más importa y de asegurar que sus hijos hereden más que solo dinero. Heredarán un legado de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. 3 semanas después del descubrimiento inicial, Thomas se encuentra en la cámara subterránea con la doctora Rachel Martinez, una tasadora certificada especializada en artefactos históricos y objetos de valor de la época de la Guerra Civil. La doctora Martínez, una mujer meticulosa de unos 40 años, examina cada objeto con la reverencia que merece, documentando todo con fotografía digital y notas detalladas. Señor Bennett, dice, sosteniendo la brújula de latón que había estado guardada entre las monedas de oro. Esto es extraordinario. Es una brújula militar, probablemente de la Unión, alrededor de 1873, pero mire estos grabados a lo largo del borde. Thomas se inclina mientras la doctora Martínez señala pequeños símbolos tallados en la superficie del latón. Los grabados coinciden con algunos de los símbolos que encontraron en toda la propiedad. En la cubierta del pozo de piedra, tallados en ciertas piedras de cimentación, incluso grabados discretamente en las vigas de soporte del granero. Estos símbolos parecen ser un sistema de código, explica la doctora Martínez. Los conductores del ferrocarril subterráneo a menudo usaban varios métodos para comunicar rutas y destinos seguros. Esta brújula no solo apunta al norte. Estos grabados sugieren que se usó para marcar ubicaciones y caminos específicos. A medida que trabajan con la colección, el alcance del tesoro se aclara. Las estimaciones preliminares de la doctora Martínez sugieren que el valor total se acerca a los 43 millones, aunque enfatiza que algunos artículos son literalmente invaluables desde una perspectiva histórica. Las monedas de oro por sí solas valen varios millones, explica, fotografiando un doble águila particularmente raro de 1854. Pero estos documentos, indica una colección de papeles envueltos en tela aceitada, podrían valer aún más para historiadores y museos.
Parecen ser correspondencia original entre conductores del ferrocarril subterráneo, mapas de rutas y lo que podrían ser los nombres de esclavos fugitivos que pasaron por esta estación. Las implicaciones aturden a Thomas. No solo ha heredado riqueza, se ha convertido en el guardián de una documentación que podría ayudar a miles de descendientes a rastrear sus historias familiares y comprender cómo sus ancestros lograron la libertad. La doctora Martínez también confirma lo que Thomas ha empezado a sospechar. La colección muestra evidencia de haber sido mantenida y ampliada activamente hasta bien entrado el siglo XX. Algunos objetos datan claramente de la vida de Harold, lo que sugiere que continuó la tradición familiar de salvaguardar objetos valiosos para personas que necesitaban protección. El tío de su esposa parece haber estado dirigiendo lo que podríamos llamar una versión moderna del ferrocarril subterráneo. Observa la doctora Martínez, ayudando a la gente a preservar tesoros familiares, asistiendo con la documentación en tiempos difíciles, proporcionando almacenamiento seguro para objetos que necesitaban protección. Esto no era solo un sitio histórico, era un servicio activo para la comunidad. Después de que la doctora Martínez completa su evaluación inicial y se va, Thomas pasa tiempo solo en la cámara tratando de procesar todo el peso de su responsabilidad. La brújula de latón descansa en su palma, su superficie desgastada cálida por su toque. Según los grabados que la doctora Martínez descifró, la brújula había pertenecido al capitán James Whitfield, el tatarabuelo de Harold y el tatarabuelo de Sarah, el conductor original que estableció la estación. La brújula todavía funciona. Su aguja apunta firmemente al norte hacia la libertad, tal como había guiado a familias desesperadas hace más de un siglo y medio. Pero ahora, Thomas se pregunta si podría apuntar hacia otra cosa, otro tesoro, otra cámara, otra parte del legado cuidadosamente conservado de Harold. Esa tarde, Thomas decide explorar la propiedad de forma más sistemática, utilizando la brújula y el mapa histórico como guías. Emma y Jake ayudan con la exploración, tratándolo como un juego de búsqueda del tesoro, mientras Thomas busca pistas sobre características históricas adicionales. Cerca de la línea de árboles detrás del gallinero derrumbado, la aguja de la brújula comienza a comportarse de manera extraña, girando salvajemente antes de asentarse en una dirección que es claramente noroeste en lugar de norte verdadero. Siguiendo este nuevo rumbo, Thomas descubre lo que inicialmente toma por una formación rocosa natural, pero al inspeccionarla más de cerca se da cuenta de que en realidad es una cimentación de piedra cuidadosamente construida y cubierta por décadas de vegetación. Al limpiar la maleza y la tierra, se revelan los restos de lo que pudo haber sido una pequeña cabaña o un gran almacén. Las piedras de la cimentación muestran la misma cuidadosa artesanía que la cámara del pozo, y Thomas se pregunta si esto pudo haber sido un alojamiento temporal para personas que viajaban por el ferrocarril subterráneo. «Papá, mira lo que encontré», Emma llama desde el borde de la cimentación. Sostiene un trozo de metal oxidado que alguna vez pudo haber sido una olla o una herramienta de cocina. Jake, para no quedarse atrás, comienza a excavar en la tierra blanda cerca de lo que pudo haber sido la entrada del edificio. «Hay algo duro aquí», anuncia, sus pequeñas manos tirando de algo enterrado justo debajo de la superficie. Lo que Jake descubre hace que a Thomas le falte el aliento. Es una pequeña caja de madera, muy deteriorada pero intacta, del tamaño de un joyero. La madera parece ser de cedro, elegida por su resistencia a los insectos y la putrefacción. Cuando Thomas abre cuidadosamente la caja, encuentra que contiene objetos que claramente pertenecen a un niño. Un caballo de juguete de madera, un pequeño libro encuadernado en cuero que podría ser un diario, y un medallón que contiene una fotografía de una joven afroamericana. El descubrimiento se siente profundamente personal, de una manera que ni siquiera la Cámara del Tesoro lo había hecho. Estos no son artefactos valiosos, son las posesiones más preciadas de un niño que pasó por la estación hace más de un siglo. Thomas imagina la desesperación de los padres que tuvieron que elegir entre llevar los tesoros de sus hijos y viajar lo suficientemente ligeros como para sobrevivir a su peligroso viaje. «Tenemos que cuidar esto con especial cuidado», les dice Thomas a Emma y Jake, mostrándoles los delicados objetos. «Esto pertenece a una niña o un niño que vivió hace mucho tiempo, alguien que tuvo que dejar su hogar para encontrar la libertad».
Emma, con la solemnidad que se ha vuelto característica en ella desde la muerte de Sarah, asiente gravemente, como el tesoro que el tío Harold salvó. Exactamente así. Nuestro trabajo es mantenerlos a salvo hasta que podamos averiguar más sobre la familia a la que pertenecen. A medida que avanza la tarde, Thomas se da cuenta de que la brújula sigue apuntando a ubicaciones adicionales alrededor de la propiedad. Cada lugar revela algún rastro de las operaciones de la estación del ferrocarril subterráneo. Objetos metálicos enterrados que pudieron haber sido herramientas o armas, cimientos de estructuras que ya no existen, incluso lo que parece ser los restos de un sendero oculto que atraviesa el bosque hacia la siguiente casa segura. La propiedad no es solo una granja con una sala del tesoro oculta. Es toda una red de sitios históricos que cuentan la historia del compromiso de una comunidad con la causa de la libertad. La brújula, se da cuenta Thomas, fue diseñada para ayudar a los conductores a navegar no solo rutas geográficas, sino también las características específicas y los escondites que hicieron efectiva su estación. Esa noche, Thomas llama al Lord Harrison para informar sobre los descubrimientos del día. El entusiasmo del profesor es contagioso e inmediatamente comienza a hacer planes para atraer un equipo de estudiantes de posgrado para ayudar con un estudio arqueológico adecuado de la propiedad. Señor Bennett, lo que ha encontrado podría revolucionar nuestra comprensión de las operaciones del ferrocarril subterráneo en Nebraska, dice el Dr. Harrison. El nivel de conservación no tiene precedentes y el potencial de documentación es enorme. Pero el Dr. Harrison también comparte noticias preocupantes. Sus contactos en la Oficina Estatal de Preservación Histórica han informado de una mayor presión por parte de los intereses de desarrollo para acelerar las revisiones de propiedades en el área. Blackwood Development aparentemente ha presentado estudios preliminares de impacto ambiental para varias parcelas cercanas a la propiedad heredada por Thomas. Se están moviendo más rápido de lo habitual, advierte el Dr. Harrison. Sea lo que sea que estén planeando, quieren obtener las aprobaciones antes de que alguien pueda plantear preocupaciones sobre la preservación histórica. Thomas se va a la cama esa noche con la brújula de latón en su mesita de noche. Su presencia es de alguna manera reconfortante a pesar de la creciente complejidad de su situación. La brújula representa más que un artefacto histórico. Se ha convertido en un símbolo de guía en tiempos inciertos, un recordatorio de que a veces la dirección correcta no es la obvia. Fuera de su ventana, el viento de noviembre trae el olor del invierno que se avecina, pero Thomas siente una calidez que no había experimentado desde la muerte de Sarah. La propiedad que Harold le dejó es más que valiosa. Es significativa. La responsabilidad es mayor de lo que inicialmente entendió, pero también lo es el potencial de impacto positivo. Mañana comenzará el proceso de trabajar con el Dr. Harrison y la Sociedad Histórica Estatal para documentar el sitio adecuadamente y asegurar su protección. Esta noche se permite sentirse cautelosamente optimista sobre el futuro que está construyendo para Emma y Jake. Un futuro arraigado en el significado histórico y guiado por la misma brújula moral que llevó a sus ancestros a hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. El primer indicio de problemas llega en una sombría mañana de noviembre cuando Thomas encuentra un SUV negro estacionado al final de su camino de entrada. Dos hombres con trajes caros esperan junto al vehículo, su presencia incongruente con el paisaje rural de campos desolados y cercas desgastadas. Thomas reconoce la calculada informalidad de su postura. Estos no son vecinos amigables, ni funcionarios del condado haciendo una visita social. Señor Bennett, el hombre más alto se acerca con una sonrisa practicada y una mano extendida. Soy Richard Blackwood, y este es mi socio Marcus Webb. Representamos a Blackwood Development Company. Me pregunto si podríamos tener unos minutos de su tiempo para discutir una oportunidad de negocio. Thomas le estrecha la mano que le ofrecen, pero mantiene su expresión neutral. Las advertencias del Dr. Harrison sobre esta compañía resuenan en su mente mientras observa a los dos hombres. Richard Blackwood parece tener unos 50 años, con cabello plateado y el tipo de confianza que proviene de nunca escuchar la palabra no. Marcus Webb es más joven, quizás 40, con ojos penetrantes que parecen catalogar cada detalle de la propiedad de los Bennett, incluso mientras hablan. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunta Thomas, aunque sospecha que ya lo sabe.
La sonrisa de Blackwood se ensancha. Entendemos que recientemente ha heredado una propiedad de Harold Whitfield. Eso es una gran suerte para alguien en su situación. Nos gustaría hacerle una oferta que podría resolver todas sus preocupaciones financieras de inmediato. La mención casual de la situación financiera de Thomas le produce un escalofrío. Estos hombres han hecho su tarea, investigando no solo la herencia de la propiedad, sino sus circunstancias personales. Thomas se pregunta, ¿qué más saben? No estoy buscando vender, dice Thomas simplemente. Claro que no, interrumpe Webb con suavidad. Acaba de heredar una pieza de la historia familiar. Entendemos completamente el valor sentimental, pero, señor Bennett, el sentimentalismo no paga las facturas médicas ni asegura el futuro de sus hijos. La mención de sus hijos hace que la mandíbula de Thomas se tense. No he discutido la situación de mi familia con nadie de su compañía. Blackwood agita una mano desdeñosa. Comunidades pequeñas, señor Bennett. La palabra corre. Sabemos que ha tenido algunos desafíos desde el fallecimiento de su esposa. El cáncer es caro, incluso con seguro. Simplemente le estamos ofreciendo una solución que podría eliminar esas preocupaciones permanentemente. Webb saca una carpeta de manila de su maletín. Estamos preparados para ofrecer 3.7 millones por la propiedad Whitfield, en efectivo, con un cierre a 30 días. Eso está significativamente por encima del valor de mercado para tierras de cultivo en esta área. Thomas no coge la carpeta. 3.7 millones resolverían sus problemas financieros inmediatos y asegurarían el futuro de Emma y Jake, pero es apenas una fracción de lo que la doctora Martínez estimó que contiene la Cámara del Tesoro. Más importante aún, significaría abandonar el legado histórico que Harold y Sarah le confiaron. La propiedad no está en venta, repite Thomas. La expresión de Blackwood se endurece casi imperceptiblemente. Señor Bennett, no creo que comprenda el alcance total de su situación. Esa propiedad tiene algunos problemas significativos: preocupaciones ambientales, posibles restricciones arqueológicas, complejas complicaciones legales. Le ofrecemos quitarle todos esos problemas de las manos. ¿Qué tipo de preocupaciones ambientales? Webb abre otra carpeta, esta vez gruesa con documentos de aspecto oficial. Nuestros estudios preliminares indican una posible contaminación del agua subterránea por prácticas agrícolas antiguas. Es probable que la Agencia Ambiental del Estado exija una costosa remediación antes de que pueda producirse cualquier desarrollo. También hay preguntas sobre los derechos minerales y las características subterráneas que podrían complicar cualquier uso futuro de la propiedad. Thomas se da cuenta de que saben lo de la cámara subterránea, aunque se están cuidando de no mencionarla directamente. La referencia a características subterráneas y restricciones arqueológicas sugiere que han investigado más allá de lo casual en la propiedad de Harold. ¿Cómo saben sobre las características subterráneas?, pregunta Thomas. Blackwood y Webb intercambian una mirada que dura una fracción de segundo demasiado. Estudios geológicos estándar, dice Blackwood. Cualquier empresa de desarrollo responsable realiza evaluaciones exhaustivas del sitio antes de hacer ofertas de adquisición. La mentira flota en el aire de noviembre como niebla. Thomas sabe que estos hombres tienen un conocimiento específico de lo que yace bajo la propiedad de Harold. Un conocimiento que va más allá de los estudios estándar. ¿Alguien les ha contado sobre el tesoro o han estado vigilando la propiedad más tiempo de lo que admiten? Necesitaré pensar en su oferta, dice Thomas, aunque no tiene intención de considerarla. Por supuesto, Blackwood saca una tarjeta de presentación con relieves dorados. Pero no piense demasiado, señor Bennett. Las condiciones del mercado cambian y oportunidades como esta no permanecen disponibles indefinidamente. Hay una amenaza sutil en las palabras que hace que los instintos protectores de Thomas se enciendan. ¿Es eso algún tipo de advertencia? Simplemente la realidad de los negocios, dice Webb con una sonrisa fría. Las propiedades con problemas complejos tienden a volverse más complejas con el tiempo. Los problemas tienden a multiplicarse cuando no se abordan con prontitud. Después de que los hombres se van, Thomas llama inmediatamente al Dr. Harrison, quien escucha el relato de la conversación con creciente preocupación. Thomas, tienes que tener mucho cuidado, advierte el Dr. Harrison. Blackwood Development tiene fama de conseguir lo que quiere y no siempre usan métodos legales. Si saben lo de la Cámara del Tesoro, tienen información privilegiada de algún lugar. Esa tarde,
Thomas conduce al juzgado del condado para investigar las actividades recientes de Blackwood Development Company. Lo que descubre le hiela la sangre. Durante los últimos 5 años, Blackwood ha adquirido más de una docena de propiedades en la Nebraska rural, a menudo después de que los propietarios originales enfrentaran repentinas crisis financieras, desafíos legales o tragedias personales que los obligaban a vender rápidamente y por debajo del valor de mercado. El patrón es consistente y sospechoso. Las propiedades que inicialmente resisten las ofertas de Blackwood pronto experimentan problemas, citaciones ambientales, desafíos de evaluación de impuestos, problemas de acceso a servicios públicos o complicaciones de zonificación que hacen que la propiedad sea difícil y costosa. Finalmente, los propietarios estresados venden a Blackwood a precios reducidos, agradecidos de escapar de sus crecientes problemas. Los registros del juzgado también revelaron que Blackwood había estado investigando la propiedad de Harold durante más de 2 años, presentando solicitudes de información sobre derechos minerales, designaciones históricas y estudios subterráneos. Sabían del potencial de la propiedad mucho antes de que Harold muriera, y se habían estado posicionando para adquirirla sin importar los deseos de Thomas. Thomas regresa a casa esa noche y encuentra a Emma y Jake esperándolo con noticias que lo hielan hasta los huesos. «Papá, unos hombres vinieron mientras no estabas», dice Emma, con su rostro de 8 años serio por la preocupación. Le preguntaron a la señora Patterson si estábamos solos en casa muy a menudo. La señora Patterson, su vecina anciana, que a veces cuida a los niños cuando Thomas tiene que hacer recados, aparentemente había sido abordada por hombres que afirmaban ser de una organización de bienestar infantil. Habían hecho preguntas detalladas sobre la paternidad de Thomas, el cuidado de los niños y si Emma y Jake parecían felices y bien atendidos. «¿Qué les dijo la señora Patterson?», pregunta Thomas, luchando por mantener la voz tranquila. «Les dijo que se metieran en sus asuntos y que se fueran de su propiedad», dice Jake con satisfacción. «Dijo que estaban molestando a gente buena y que llamaría al sheriff si regresaban». Thomas abraza a ambos niños, su mente acelerada. El momento es demasiado conveniente para ser una coincidencia. Horas después de rechazar la oferta de Blackwood, su idoneidad como padre está siendo cuestionada por misteriosos investigadores. La amenaza implícita es clara: vende la propiedad o enfrenta desafíos a su custodia de Emma y Jake. Esa noche, después de que los niños están dormidos, Thomas se sienta a la mesa de la cocina con el contrato de Blackwood Development Company extendido ante él. El lenguaje legal es complejo, pero las implicaciones son claras. Blackwood quiere más que solo los derechos de superficie de la propiedad de Harold. Quieren la propiedad completa de todo lo que está por encima y por debajo del suelo, sin restricciones en el uso de lo que encuentren. Thomas se da cuenta de que se enfrenta a la misma elección que confrontó a Harold y a sus ancestros: si proteger algo valioso e históricamente significativo o entregarlo a personas que solo ven potencial de ganancias. Lo que está en juego es mayor ahora, porque el bienestar de Emma y Jake está siendo amenazado, pero la ecuación moral sigue siendo la misma. La caja de recetas de Sarah está en el mostrador, iluminada por el resplandor de la lámpara, recordándole los valores que ella quería que él preservara. La llave del latón de Harold descansa a su lado, aún tibia por haberla manipulado ese mismo día. Ambos objetos representan el mismo mensaje: algunas cosas valen la pena proteger, sin importar el costo. Thomas toma su decisión. Mañana, contactará al sheriff Martínez sobre los investigadores que se acercaron a la señora Patterson y le pedirá al Dr. Harrison que acelere la solicitud de preservación histórica para la propiedad de Harold. También comenzará a documentar todo lo que sabe sobre las tácticas de Blackwood Development, construyendo un caso para proteger no solo a su propia familia, sino a otros propietarios que podrían enfrentar una presión similar. El viento de noviembre sacude las ventanas de la granja, pero Thomas ya no se siente solo en su lucha. El legado de Harold le ha dado más que un tesoro. Le ha dado los recursos y la base moral para luchar contra las personas que se lucran de la desesperación de otras familias. La batalla que se avecina será difícil, pero por primera vez desde la muerte de Sarah, Thomas siente que está luchando por algo más grande que solo la supervivencia. El descubrimiento ocurre por accidente en una fría mañana de diciembre, cuando Thomas está limpiando el ático de la casa de campo de Harold,
preparándose para hacer el edificio hermético para el invierno. Escondido bajo capas de periódicos viejos y mantas apolilladas, encuentra un baúl de madera que había sido invisible desde abajo. El baúl no está cerrado con llave, pero su contenido está protegido por capas de tela aceitada que sugieren que alguien tuvo mucho cuidado en preservar lo que hay dentro. Lo que Thomas encuentra cambia todo lo que creía entender sobre Sarah, Harold y su propia herencia. El diario oculto de Sarah se encuentra en la parte superior del baúl, encuadernado en cuero marrón, con su nombre grabado en letras doradas. Debajo hay documentos, fotografías y correspondencia que cuentan una historia que Thomas nunca supo que existía. Sus manos tiemblan mientras abre el diario en la primera página, fechada 3 años antes del nacimiento de Emma. Thomas aún no conoce el legado familiar. Había escrito Sarah con su letra cuidadosa. El tío Harold y yo estamos de acuerdo en que necesita más tiempo para comprender qué tipo de hombre es antes de cargarlo con este conocimiento. Pero al verlo trabajar en la granja, al ver cómo trata la tierra y los animales, cómo cuida a nuestros vecinos, sé que hemos elegido bien. Thomas se sienta pesadamente en una vieja silla de madera, con el diario abierto en su regazo mientras la magnitud de lo que está descubriendo comienza a aflorar en él. Sarah no solo conocía la Cámara del Tesoro, había estado activamente involucrada en su gestión. Página tras página del diario documentan sus visitas regulares a la propiedad de Harold, su participación en lo que ella llamaba el negocio familiar, y su cuidadosa planificación para el día en que Thomas heredaría tanto la propiedad como sus responsabilidades. Harold y yo autenticamos otra reliquia familiar hoy, dice una entrada. La tataranieta de los Washington finalmente encontró nuestra información de contacto a través del sitio web de genealogía que configuré. Pudimos devolver la Biblia de sus ancestros y el reloj de oro que había estado a nuestro cuidado durante 60 años. Ver su cara cuando sostuvo la Biblia de su tatarabuelo por primera vez. Por eso hacemos este trabajo. Thomas hojea las páginas que revelan un lado de Sarah que nunca había sospechado. Mientras él se concentraba en las operaciones diarias de la granja, ella había estado dirigiendo lo que equivalía a un servicio de preservación histórica y reunión familiar, utilizando la red y los recursos de Harold para reunir a familias afroamericanas con tesoros ancestrales que habían sido preservados durante la huida de sus ancestros hacia la libertad. Las entradas del diario abarcan 8 años, desde poco después de su matrimonio hasta apenas unos meses antes de su diagnóstico de cáncer. Documentan docenas de reuniones exitosas, una cuidadosa investigación de genealogías familiares y la expansión gradual del servicio para ayudar a las familias que habían perdido el rastro de su herencia durante las grandes migraciones del siglo XX. Pero la revelación más impactante llega en una entrada fechada solo 6 meses antes de la muerte de Sarah. Thomas, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy, y Harold ha fallecido y has descubierto lo que hemos estado protegiendo todos estos años. Sé que estarás enojado porque guardé este secreto, pero necesito que entiendas por qué. El trabajo que hacemos aquí no se trata solo de preservar la historia. Se trata de luchar contra las personas que la destruirían por dinero. Blackwood Development ha estado tratando de adquirir esta propiedad durante 5 años. No la quieren para desarrollar. La quieren porque alguien en su organización sabe sobre la Cámara del Tesoro y quiere saquearla. Hemos estado reuniendo pruebas de sus actividades ilegales, sus intentos de obligar a familias a abandonar tierras valiosas, sus conexiones con personas que trafican con artefactos históricos robados. Richard Blackwood no es solo un desarrollador, Thomas. Es el testaferro de una red que se especializa en adquirir propiedades con valor histórico oculto, despojarlas de todo lo valioso y vender los artefactos a coleccionistas privados a los que no les importa su procedencia. Han hecho esto a al menos una docena de familias en Nebraska, Kansas y Iowa. Lo peor es cómo operan. Investigan tragedias familiares, muertes, enfermedades, crisis financieras, y luego actúan como buitres, ofreciendo efectivo a personas desesperadas que no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Cuando las familias no venden, Blackwood les crea problemas, desafíos legales, obstáculos burocráticos, incluso amenazas personales. Harold y yo hemos estado construyendo un caso contra ellos durante 3 años, trabajando con investigadores federales que se especializan en crímenes contra la propiedad cultural.
Todas nuestras pruebas están en el baúl con este diario. Cuando llegue el momento, deberás entregar todo a la agente Sarah Delocua del equipo de delitos de arte del FBI. Su información de contacto está en la carpeta marcada como contactos federales. Lamento no haber podido contarte esto mientras vivía, Thomas. El peligro era demasiado real y no podía arriesgarme a involucrarte hasta que tuvieras la protección legal que viene con ser propietario de la propiedad. Pero sabía que, llegado el momento, harías lo correcto. Siempre lo haces. Thomas se sienta en el polvoriento ático durante una hora, leyendo la documentación que revela el alcance completo de la investigación de Sarah y Harold sobre Blackwood Development. Los registros financieros muestran conexiones con cuentas en el extranjero y empresas fantasma. La correspondencia con agentes federales describe un patrón de robo de propiedad cultural que se extiende por varios estados. Las fotografías documentan reuniones entre representantes de Blackwood y traficantes conocidos de artefactos robados. La evidencia que Sarah y Harold reunieron es completa y condenatoria. Blackwood Development es parte de una sofisticada red criminal que ha estado saqueando sistemáticamente sitios históricos y explotando a familias vulnerables durante años. La propiedad heredada por Thomas no solo es valiosa por su tesoro, es la clave para desmantelar toda una organización criminal. Entre los documentos se encuentra una carta de la agente del FBI, Sarah Dilrow, fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Sarah. Sr. Bennett, gracias por su continua cooperación en esta investigación. La evidencia que usted y el Sr. Whitfield han proporcionado ha sido invaluable para construir nuestro caso contra la organización Blackwood. Como discutimos, el momento será crucial. Necesitamos esperar hasta que la transferencia de propiedad esté completa y el nuevo propietario esté legalmente protegido antes de avanzar con los arrestos. Por favor, asegure a su esposo que la oficina se compromete a proteger a su familia durante este proceso. Una vez que se ponga en contacto, le proporcionaremos medidas de seguridad para garantizar la seguridad de sus hijos mientras finalizamos el caso contra Blackwood y sus asociados. Thomas se da cuenta de que la muerte de Sarah había interrumpido más que solo su vida familiar. Había retrasado una investigación federal que podría exponer una conspiración criminal a nivel nacional. Su negativa a vender a Blackwood no solo ha protegido el legado de Harold, ha mantenido pruebas cruciales fuera de manos criminales. Las implicaciones lo abruman. Sarah no solo había sido su esposa y compañera, había estado trabajando encubierta para proteger a familias como la suya de depredadores que se lucran de la tragedia y la desesperación. Su caja de recetas, que él había visto como un símbolo de calidez doméstica, en realidad había sido una tapadera que le permitía viajar libremente entre sitios históricos y familias afectadas sin levantar sospechas. Mientras Thomas recoge los documentos y se prepara para salir del ático, encuentra un último objeto que le oprime la garganta de emoción. Es una fotografía de Sarah y Harold de pie junto al pozo de piedra, ambos sonriendo con la satisfacción de personas que saben que están haciendo un trabajo importante. En la parte trasera, Sarah había escrito un mensaje con su letra familiar. Para Thomas, el hombre que sabíamos que entendería que algunos tesoros valen más que el dinero. Gracias por ser exactamente quien pensábamos que eras. Todo mi amor, Sarah. Thomas regresa a casa esa tarde con el baúl asegurado en la caja de su camioneta y una comprensión completamente nueva de su situación. La mujer a la que había llorado como una simple esposa de granjero había sido en realidad una investigadora sofisticada que trabajaba para proteger tesoros históricos y familias vulnerables. El tío que apenas había conocido había sido su socio en una misión que se extendía mucho más allá de preservar artefactos de la guerra civil. La presión de Blackwood Development no se trata solo de adquirir propiedades valiosas. Se trata de eliminar pruebas que podrían enviar a docenas de personas a prisiones federales. Las amenazas a su familia no son tácticas comerciales. Son intentos de silenciar a un testigo que posee información que podría destruir un imperio criminal. Esa tarde, mientras Emma y Jake juegan con sus juguetes en la sala, Thomas se sienta a la mesa de la cocina con la información de contacto de la agente Decua frente a él. Mañana, hará la llamada para la que Sarah y Harold habían estado trabajando durante años. Esta noche, se permite llorar, no solo por la esposa que perdió, sino por la valiente mujer que nunca había conocido por completo. Afuera,
El viento de diciembre sacude las ventanas de la granja, pero Thomas siente una calidez que se extiende por su pecho. El amor de Sarah por él se extiende más allá de la tumba, y su último regalo no es solo seguridad financiera. Es el conocimiento de que ella había confiado en él por completo, con el trabajo más importante de su vida. A la mañana, Thomas llama a la agente del FBI, Sarah Dioqua. El invierno se ha asentado sobre Nebraska con la finalidad de una puerta que se cierra. La nieve cubre los campos de un blanco inmaculado, y las ramas desnudas de los robles alrededor de la casa de campo de Harold se alzan como centinelas contra el cielo gris de diciembre. Thomas hace la llamada desde la calidez de su cocina mientras Emma y Jake desayunan. Su parloteo inocente proporciona una banda sonora de normalidad a lo que él sabe que será una conversación que cambiará su vida. La agente delicua responde al segundo timbrazo, su voz profesionalmente cálida, pero inmediatamente alerta cuando Thomas se identifica. Señor Bennett, he estado esperando su llamada durante meses. Siento mucho su pérdida. Su esposa era una mujer extraordinaria y una socia invaluable en esta investigación. Encontré su diario y todos los documentos ayer, explica Thomas. No tenía idea de que ella estaba involucrada en nada de esto. Sarah insistió en mantenerlo protegido hasta que la transferencia legal estuviera completa. Sabía que una vez que usted heredara la propiedad de Harold, se convertiría en un objetivo, pero también sabía que estaría legalmente facultado para ayudarnos a terminar lo que ella y Harold comenzaron. La agente del Aqua explica que la investigación federal sobre Blackwood Development se ha estado construyendo durante 3 años con Sarah y Harold, sirviendo como testigos protegidos que documentaron actividades criminales mientras parecían ser simples civiles interesados en la preservación histórica. Su evidencia ha sido crucial, pero incompleta sin la transferencia de la propiedad que le daría a las autoridades acceso legal a la Cámara del Tesoro y su contenido. Necesitamos que comprenda el alcance de lo que estamos tratando, continúa la agente del ICRA. Blackwood Development es el frente legítimo de una organización que ha atacado sistemáticamente propiedades rurales con valor histórico oculto. Han robado millones de dólares en artefactos, destruido sitios históricos irreemplazables y arruinado a docenas de familias en el proceso. Thomas piensa en su conversación con los representantes de Blackwood, su conocimiento casual de su situación financiera, sus veladas amenazas sobre sus hijos. Se me acercaron el mes pasado, me hicieron una oferta e implicaron que habría consecuencias si no aceptaba. Ese es su procedimiento operativo estándar. Investigan familias vulnerables, muertes recientes, deudas médicas, estrés financiero, y programan sus acercamientos para maximizar la presión psicológica. Si la oferta inicial es rechazada, escalan a la intimidación, el acoso burocrático y, eventualmente, las amenazas directas. La agente Diacroy organiza una reunión con Thomas esa tarde en la propiedad de Harold, llevando consigo un equipo de especialistas que documentarán el contenido de las cámaras del tesoro mientras aseguran la protección del sitio como una escena del crimen federal. También asigna a 2 agentes para que proporcionen seguridad discreta a Emma y Jake, una precaución que hace que el estómago de Thomas se contraiga de preocupación, incluso mientras aprecia la necesidad. Señor Bennett, quiero que entienda que una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Blackwood se dará cuenta de que ha perdido el acceso a los artefactos y probablemente se desesperará. Protegeremos a su familia, pero los próximos días serán intensos. Thomas pasa la hora antes de que llegue el equipo del FBI caminando por la propiedad de Harold con nuevos ojos, viéndola no solo como un sitio histórico o un depósito de tesoros, sino como el punto focal de una lucha entre la preservación y la explotación que ha estado ocurriendo durante años. La cubierta del pozo de piedra con sus intrincados grabados de repente parece un monumento a las personas que arriesgaron todo para proteger lo que más importaba. El sheriff Martínez llega primero, su presencia tranquilizadora, aunque Thomas sabe que la aplicación de la ley local está a punto de ser eclipsada por los agentes federales. El sheriff Martínez ha sido un amigo desde la muerte de Sarah, visitando a la familia y brindando el tipo de apoyo constante que las pequeñas comunidades ofrecen a los suyos. Thomas, la agente Dilqua, me informó sobre la situación, dice el sheriff Martínez, ajustándose su insignia,
un gesto que Thomas reconoce como la forma del sheriff de prepararse para asuntos serios. Quiero que sepa que mi departamento está cooperando plenamente con la investigación federal. Hemos tenido nuestras sospechas sobre las actividades de Blackwood desde hace algún tiempo. La insignia del sheriff reluce bajo la luz del sol invernal, representando la ley y la justicia de una manera que de repente se siente profundamente personal para Thomas. Esto ya no se trata solo de proteger a su familia. Se trata de asegurar que otras familias no enfrenten las mismas tácticas depredadoras que aparentemente se han utilizado contra propietarios vulnerables en toda la región. La agente de Acro llega con un equipo de 6 especialistas, contadores forenses, investigadores de delitos artísticos, expertos en documentación arqueológica y personal de seguridad. A Thomas le impresiona su profesionalidad y el obvio respeto que muestran tanto por el sitio histórico como por la evidencia que Sarah y Harold habían preservado. Sr. Bennett, antes de comenzar el proceso de documentación formal, necesito prepararlo para lo que viene a continuación, explica la agente Dilqua mientras están junto al pozo de piedra. Basado en la evidencia que su esposa y Harold proporcionaron, tenemos órdenes de arresto listas para Richard Blackwood y 12 de sus asociados. Sin embargo, necesitamos coordinar el momento con cuidado para evitar que destruyan evidencia o huyan. Thomas siente el peso de la responsabilidad que se asienta sobre él como un abrigo familiar. ¿Qué necesita de mí? Necesitamos que actúe con normalidad durante las próximas 48 horas mientras posicionamos a nuestros equipos. Es probable que Blackwood lo contacte nuevamente, probablemente con mayor presión y amenazas más explícitas. Necesitamos que les dé largas, que les haga creer que está considerando su oferta mientras finalizamos nuestros preparativos. Los 2 días siguientes pasan con una lentitud insoportable. Thomas mantiene su rutina normal. Lleva a los niños a la escuela, hace las tareas de la granja, cuida a los animales, sabiendo que agentes federales observan cada uno de sus movimientos y se preparan para arrestos que serán noticia nacional. El peso de llevar el secreto de Sarah, de comprender el verdadero alcance de lo que ella y Harold habían estado trabajando, hace que cada conversación se sienta cargada de significado. Emma nota su distracción primero, como siempre hace. Papá, pareces preocupado por algo. ¿Estamos en problemas? Thomas se arrodilla a su altura, mirándola a los ojos que reflejan los de Sarah con dolorosa precisión. No, cariño, no estamos en problemas, pero algunas personas han estado haciendo cosas malas, y estamos ayudando a la policía a asegurarse de que no puedan dañar a otras familias. Jake, al escuchar, levanta la vista de sus tractores de juguete con la seriedad de un niño de 5 años, como los malos de las películas. Algo así, pero los buenos van a ganar, como en las películas. La segunda noche, Richard Blackwood llama directamente al teléfono celular de Thomas. Su tono ha cambiado de una pulcra persuasión a una frustración apenas contenida. Señor Bennett, creo que ha habido un malentendido con nuestra oferta. Estamos dispuestos a aumentar nuestra propuesta a 4.5 millones, pero esta es nuestra oferta final. Las condiciones del mercado están cambiando rápidamente y no podemos mantener esta oportunidad abierta indefinidamente. Siguiendo las instrucciones del agente de Oqua, Thomas responde con una incertidumbre cuidadosamente guionizada. Todavía estoy considerando su oferta, señor Blackwood. 4.5 millones son ciertamente atractivos, pero es una gran decisión. Necesito unos días más para pensarlo bien. Me temo que eso no es posible. La voz de Blackwood adquiere un filo que le eriza la piel a Thomas. Necesitamos una respuesta para mañana por la tarde, o tendremos que buscar otras opciones para adquirir la propiedad. La amenaza flota en el aire como humo de un fuego lejano. Thomas entiende que otras opciones probablemente significan escalar a las tácticas de presión que aparentemente han destruido a otras familias que se interpusieron en el camino de Blackwood. Después de la llamada, Thomas se sienta en su cocina con la caja de recetas de Sarah frente a él, pensando en el valor que debió de haber tenido para ella vivir con este conocimiento durante años, mientras mantenía la fachada de una simple esposa de granjero. Las recetas que contenía representaban más que solo comidas familiares. Eran parte de la tapadera que le permitía viajar libremente para reunirse con agentes federales y construir el caso que eventualmente llevaría justicia a las familias que habían sido explotadas por depredadores como Blackwood. Esa noche,
Thomas llama a Pete Morrison para pedirle un favor que se siente tanto natural como trascendental. Pete, necesito que vigiles a Emma y Jake mañana por la noche. Está sucediendo algo que no puedo explicar ahora, pero quiero que estén a salvo en algún lugar hasta que termine. Pete, con la intuición que viene de décadas de amistad, no pide detalles. Pueden quedarse con nosotros el tiempo que necesiten. Tú encárgate de lo que tengas que encargarte. Mientras Thomas se prepara para acostarse, ve la llave del latón de Harold en la cómoda, brillando a la luz de la lámpara. Mañana, esa llave abrirá algo más que una cámara del tesoro. Abrirá el capítulo final de una historia que Sarah y Harold habían estado escribiendo durante años. Una historia sobre enfrentarse a las personas que se lucran de la desesperación ajena y proteger cosas que importan más que el dinero. El viento de diciembre aúlla alrededor de la granja, pero Thomas siente una calma que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Mañana traerá desafíos y posiblemente peligro, pero también traerá justicia para la memoria de su esposa y protección para familias como la suya. Por primera vez en meses, Thomas se duerme sintiendo que no solo está sobreviviendo cada día, sino que está construyendo algo significativo para el futuro. El enfrentamiento final comienza al atardecer en una fría tarde de diciembre cuando 3 SUV negros ruedan por el camino de grava hacia la casa de campo de Harold. Thomas observa desde la ventana de la cocina cómo los vehículos se estacionan en semicírculo. Sus ocupantes permanecen dentro con los motores en marcha, una formación que sugiere que esta visita no pretende ser una negociación comercial amistosa. La voz de la agente de Oqua crepita a través del auricular de radio que Thomas lleva. Tenemos ojos en la ubicación objetivo. 6 individuos en los vehículos. 2 más acercándose desde la línea de árboles al este. Mantenga la calma, señor Bennett. Todo procede según lo planeado. Las manos de Thomas tiemblan ligeramente mientras revisa la escopeta antigua que el sheriff Martínez había recuperado de la casa de Harold ese mismo día. El arma de la época de la Guerra Civil, bellamente conservada a pesar de su antigüedad, había pertenecido al capitán James Whitfield, el conductor original del ferrocarril subterráneo. El sheriff Martínez había insistido en que Thomas supiera usarla, aunque ambos esperaban que permaneciera como una presencia simbólica en lugar de una necesidad práctica. Richard Blackwood emerge del SUV principal, su caro abrigo incongruente con el telón de fondo del invierno rural de Nebraska. Lo acompañan Marcus Webb y otros 4 hombres. Thomas no reconoce a hombres cuya actitud sugiere antecedentes militares o de seguridad. Se acercan a la casa de campo con el paso seguro de personas que esperan conseguir lo que quieren. Thomas abre la puerta principal antes de que puedan llamar, con la escopeta visible pero no amenazante en sus manos. Señor Blackwood, esta es una visita inesperada. La sonrisa de Blackwood no tiene calidez. Señor Bennett, creo que hemos superado la necesidad de una conversación cortés. Ha tenido tiempo suficiente para considerar nuestra oferta y, francamente, su vacilación sugiere que no comprende completamente su situación. Mi situación parece bastante clara. Ustedes quieren comprar una propiedad que no me interesa vender. Lo que usted llama propiedad, nosotros lo llamamos evidencia. Interrumpe Webb, su voz más fría que el viento de diciembre. Evidencia que podría complicar la vida de mucha gente si cae en las manos equivocadas. Thomas siente un escalofrío que nada tiene que ver con el clima. Estos hombres saben exactamente lo que yace bajo la propiedad de Harold, y ya no fingen que esto es una transacción comercial legítima. No estoy seguro de lo que quiere decir con evidencia, dice Thomas, aunque su agarre en la escopeta se aprieta. Blackwood se acerca, su aliento visible en el aire frío. Señor Bennett, sabemos lo de la cámara bajo el pozo. Sabemos lo de los artefactos que Harold conservó. Y sabemos lo de la documentación que su esposa y ese viejo compilaron. Lo que necesita entender es que esta información pertenece a personas que han trabajado muy duro para mantener ciertas actividades comerciales en privado. La admisión pende en el aire como un desafío. Thomas se da cuenta de que Blackwood ha abandonado cualquier pretensión de legitimidad. Esto es ahora un intento abierto de intimidación y robo. Harold me dejó todo legalmente, dice Thomas. Todo lo que hay en la propiedad es mío por derecho de herencia. La propiedad legal es un concepto flexible, dice Webb con una sonrisa fría, especialmente cuando el propietario enfrenta desafíos que le dificultan mantener su propiedad.
Desafíos como investigaciones de bienestar infantil, auditorías fiscales, citaciones ambientales, violaciones de zonificación, el tipo de problemas que pueden complicar mucho la vida de un padre viudo que intenta criar a dos niños pequeños. La amenaza a Emma y Jake hace que la visión de Thomas se estreche de ira. Estos hombres no son solo criminales, son depredadores que atacan a las familias en sus momentos más vulnerables. ¿Están amenazando a mis hijos? Simplemente estamos señalando realidades, dice Blackwood. Criar hijos solo es difícil en las mejores circunstancias. Cuando la propiedad se complica con desafíos legales, cuando el juicio de un padre es cuestionado por los servicios sociales, cuando las presiones financieras aumentan, bueno, a veces la mejor solución es aceptar la ayuda de personas que pueden hacer desaparecer los problemas. Thomas levanta ligeramente la escopeta, sin apuntar a nadie, pero haciendo su presencia inconfundible. Creo que esta conversación ha terminado. En realidad, acaba de comenzar, dice Webb, haciendo una señal a los hombres posicionados alrededor de la propiedad. Verá, señor Bennett, hemos invertido demasiado tiempo y esfuerzo en esta adquisición como para aceptar un no por respuesta. De una forma u otra, nos iremos de aquí esta noche con acceso a lo que Harold preservó. A través de su auricular, Thomas escucha la voz de la agente del Roy. Los equipos están en posición. Mantengan su postura actual y dejen que hagan el primer movimiento agresivo. El enfrentamiento se prolonga durante varios segundos. Los únicos sonidos son el viento entre los robles desnudos y los motores en marcha de los SUV. Thomas piensa en Sarah, en el valor que le costó reunir pruebas contra estos depredadores mientras mantenía la fachada de una simple esposa de granjero. Piensa en Harold, pasando décadas protegiendo tesoros que pertenecen a familias que le confiaron sus posesiones más preciadas. Y, sobre todo, piensa en Emma y Jake, a salvo en casa de Pete Morrison, dependiendo de él para asegurar que hereden un mundo donde los matones no ganan simplemente porque están dispuestos a usar la violencia. Señor Bennett, dice Blackwood, con su paciencia claramente agotada, voy a contar hasta 10. Si no nos ha invitado a entrar para discutir este asunto racionalmente, tendremos que considerarlo un obstáculo para intereses comerciales legítimos. 1. Thomas siente que su corazón se estabiliza, como lo había hecho en momentos difíciles durante la enfermedad de Sarah, cuando había tenido que tomar decisiones difíciles bajo presión. 2. La escopeta antigua se siente sólida y familiar en sus manos, conectándolo con generaciones de hombres que habían enfrentado amenazas para proteger lo que más importaba. 3. La voz de la agente del Row en su auricular. Casi, señor Bennett. Solo unos segundos más. 4. Thomas piensa en la brújula de latón en su bolsillo, que todavía apunta al norte hacia la libertad, hacia el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. 5. El momento se estira como un aliento contenido. El aire invernal, punzante en los pulmones de Thomas. El peso de la responsabilidad y el legado, pesado sobre sus hombros. Antes de que Blackwood pueda llegar a 6, la noche estalla en movimiento cuando agentes federales emergen de sus posiciones ocultas alrededor de la propiedad, sus armas desenfundadas y sus voces ordenando la rendición inmediata. Los reflectores iluminan el patio de la granja, convirtiendo el anochecer de diciembre en un día deslumbrante. Y el silencio de la Nebraska rural se rompe bajo las órdenes a gritos de profesionales de la ley que han estado esperando meses por este momento. FBI, nadie se mueva, manos donde podamos verlas. El enfrentamiento para el que Thomas se había estado preparando se transforma instantáneamente en una operación de arresto coordinada que se desarrolla con la precisión de un ejercicio militar. La justicia finalmente llega para las familias que habían sido víctimas de criminales que pensaban que su dinero y sus conexiones los hacían intocables. La operación de arresto se desarrolla con una eficiencia asombrosa. En cuestión de minutos, Blackwood y sus asociados se encuentran esposados. Su sesión de intimidación, cuidadosamente planificada, se transforma en una escena del crimen federal que brilla con luces de inundación y está llena de agentes. Thomas observa desde el porche de la granja, mientras la agente de Aqua coordina la operación. Su voz es tranquila y profesional mientras dirige a los equipos para asegurar pruebas y procesar a los sospechosos. Richard Blackwood, está usted arrestado por conspiración para cometer delitos contra la propiedad cultural, extorsión,
transporte interestatal de bienes robados y crimen organizado. Anuncia la agente del ECWA mientras se acerca al hombre que había amenazado a la familia de Thomas momentos antes. Tiene derecho a guardar silencio. Los derechos Miranda resuenan en el paisaje invernal mientras otros agentes arrestan simultáneamente a los asociados de Blackwood. La escena le parece surrealista a Thomas. Estos hombres que habían parecido tan poderosos y amenazantes hace solo unos minutos, ahora parecen ordinarios y disminuidos con las esposas. Sus trajes caros son incongruentes con el telón de fondo de la ley federal. Marcus Webb intenta mantener su arrogancia incluso bajo custodia. No tienen idea con qué se están metiendo, grita hacia la agente del ECWA. La gente para la que trabajamos tiene conexiones que no pueden imaginar. Este arresto no se mantendrá. La agente del ECWA se acerca a Webb con la orden del mariscal federal en la mano. El documento legal que representa 3 años de cuidadosa investigación construyendo hacia este momento. Señor Webb, esta orden está respaldada por pruebas compiladas por sus víctimas durante varios años. Las actividades de su organización han sido documentadas en 7 estados, involucrando más de 40 empresas criminales separadas. Esta investigación cuenta con el apoyo de fiscales federales que se especializan en crimen organizado y, francamente, sus conexiones no lo ayudarán donde va. Mientras los sospechosos son cargados en vehículos de transporte federales, la agente Delroy se acerca a Thomas con una expresión de satisfacción profesional mezclada con alivio personal. Señor Bennett, quiero que sepa que los arrestos de esta noche son solo el comienzo. Basado en la evidencia que Sarah y Harold preservaron, tenemos órdenes de arresto para 23 sospechosos adicionales en múltiples estados. Esta organización ha sido desmantelada y las familias que victimizaron finalmente verán justicia. Thomas siente un peso levantarse de sus hombros que no se había dado cuenta de que había estado cargando. ¿Qué pasará con la propiedad ahora, con la Cámara del Tesoro? Todo procede según el plan que Sarah y Harold desarrollaron, explica la agente de Acro. Los artefactos históricos serán debidamente catalogados y preservados, dando prioridad a reunir los objetos con los descendientes de sus propietarios originales. Los activos financieros seguirán siendo suyos, menos cualquier artículo que deba ser devuelto a sus legítimos herederos. Según nuestra evaluación preliminar, está mirando aproximadamente 38 millones en activos personales, más el sitio histórico en sí. El número asombra a Thomas. Incluso después de las devoluciones a los legítimos propietarios, la herencia asegurará el futuro de Emma y Jake más allá de lo que él se atrevió a imaginar. Pero, lo que es más importante, le permitirá continuar el trabajo que Sarah y Harold habían comenzado: proteger los tesoros históricos y ayudar a las familias a reconectarse con su herencia. El sheriff Martínez se acerca mientras los vehículos federales desaparecen en la noche invernal, sus luces traseras desvaneciéndose como brasas moribundas contra la oscuridad. Su insignia atrapa la luz reflejada del equipo de la escena del crimen que está siendo empacado, un símbolo del papel de la policía local en el apoyo a la justicia, incluso cuando se extiende mucho más allá de los límites del condado. Thomas, quiero que sepa lo orgulloso que estoy de lo que ha hecho esta noche, dice el sheriff Martínez, su voz con el peso del respeto genuino. Enfrentarse a esa gente requirió un verdadero coraje, especialmente con el bienestar de Emma y Jake amenazado. Solo hice lo que Sarah habría querido, responde Thomas, aunque comienza a comprender que su papel en los acontecimientos de esta noche fue más significativo que simplemente honrar la memoria de su esposa. No hizo más que eso, insiste el sheriff Martínez. Usted eligió confiar en el sistema, trabajar con la policía en lugar de intentar manejar esto solo. Esa decisión probablemente salvó vidas y definitivamente evitó que otras familias fueran víctimas. Mientras los equipos federales completan su trabajo y comienzan a partir, la agente Delqua le proporciona a Thomas un cronograma preliminar para los procedimientos legales que se avecinan. Blackwood y sus asociados enfrentarán cargos federales en múltiples jurisdicciones, con juicios que probablemente comenzarán dentro de 6 meses. Se necesitará a Thomas como testigo, pero su papel será principalmente autenticar la evidencia que Sarah y Harold habían preservado, en lugar de testificar sobre actividades criminales que no había observado directamente. Lo hermoso de este caso, explica la agente de Ocwa,
Es que su esposa y Harold documentaron todo tan a fondo que no necesitamos que las víctimas revivan su trauma en el tribunal. El rastro de papel que crearon cuenta la historia de manera más efectiva que cualquier testimonio. Antes de irse, la agente Dequa le entrega a Thomas un grueso sobre de Manila que contiene copias de cartas de agradecimiento de familias de todo el país. Personas que habían sido reunidas con tesoros ancestrales a través del trabajo de Sarah y Harold. Familias que habían sido ayudadas durante crisis financieras. Individuos que habían aprendido sobre su herencia a través de la investigación genealógica que los dos habían llevado a cabo. Sarah me pidió que le diera esto si algo le pasaba, dice la agente de Acro. Quería que entendiera el alcance de lo que había heredado, no solo riqueza, sino un legado de servicio que había tocado cientos de vidas. Thomas abre el sobre esa noche después de regresar a casa de la casa de Pete Morrison para recoger a Emma y Jake. Los niños están llenos de preguntas sobre las luces de la policía que habían visto a lo lejos, pero Thomas desvía su curiosidad con promesas de explicarlo todo cuando sean mayores. Esa noche, quiere que se centren en la simple alegría de estar a salvo y juntos. Las cartas que la agente de Aqua le proporcionó cuentan historias que hacen que a Thomas se le llenen los ojos de lágrimas. Una mujer en Detroit que se había reunido con el anillo de bodas de su tatarabuela. Una familia en Chicago que había descubierto que su antepasado había sido un conductor en el ferrocarril subterráneo, transformando su comprensión de su propia historia. Un hombre en Kansas City que había podido demostrar la propiedad legítima de su familia sobre tierras que habían sido tomadas fraudulentamente décadas antes. Cada carta representa una victoria contra el tipo de explotación depredadora que la organización de Blackwood había representado. Sarah y Harold no solo habían estado preservando artefactos, habían estado curando heridas que se remontaban a generaciones, ayudando a las familias a recuperar partes de sí mismas que creían perdidas para siempre. Mientras Thomas acuesta a los niños en su propia casa, Emma le hace la pregunta que él ha estado esperando. «Papá, ¿los hombres malos nos van a molestar más?» Thomas le arropa con el mismo cuidado suave que siempre había mostrado Sarah. «No, cariño, la policía atrapó a todos los hombres malos y ya no pueden hacerle daño a nadie. Estamos a salvo ahora». Jake, ya medio dormido, murmura desde su cama. ¿Seguiremos siendo pobres? La inocencia de la pregunta rompe el corazón de Thomas y lo repara simultáneamente. No, amigo, ya no vamos a ser pobres. De hecho, vamos a poder ayudar a otras personas que necesiten ayuda, tal como hacía mamá. Esa noche, Thomas se sienta a la mesa de la cocina con la caja de recetas de Sarah abierta ante él, leyendo las tarjetas que ahora entiende que representaban más que solo instrucciones de cocina. Muchas de las recetas incluyen notas con la letra de Sarah que habían parecido simples observaciones sobre las preferencias familiares, pero que en realidad eran referencias codificadas a las familias a las que había estado ayudando. Añadir dulzura extra para los Washington no se trataba de cocinar. Era un recordatorio para ser especialmente amable con una familia que estaba de luto por la muerte de su patriarca mientras intentaba recuperar sus medallas de la guerra civil. La llave de latón que Harold le había dejado se encuentra junto a la caja de recetas, ya no misteriosa, sino simbólica del acceso que Thomas tiene ahora para continuar un trabajo que abarca generaciones. Mañana comenzará el proceso de establecer una fundación que formalizará los servicios que Sarah y Harold habían proporcionado informalmente. La fundación ayudará a las familias a investigar sus genealogías, a reunirlas con tesoros ancestrales y a proporcionar asistencia financiera a las personas que enfrentan el tipo de presión depredadora en la que se había especializado la organización de Blackwood. Afuera, el viento de diciembre se ha calmado y la nieve comienza a caer en copos grandes y perezosos que suavizan los ásperos bordes del invierno. Thomas observa cómo se acumula la nieve en el alféizar de la ventana y piensa en los ciclos estacionales que han definido la vida en la granja durante generaciones. La latencia del invierno dando paso a la renovación de la primavera. La promesa eterna de que lo que parece muerto volverá a florecer. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Thomas siente que esa promesa se aplica a su propia vida. La oscuridad del dolor y el estrés financiero que habían definido el año pasado está dando paso a algo más brillante. No la simple felicidad de su primer matrimonio, sino la profunda satisfacción de llevar a cabo un trabajo significativo que honra tanto la memoria de Sarah
como el legado histórico que Harold le había confiado. 6 meses después, en una cálida mañana de junio que trae la promesa de la cosecha de verano, Thomas se encuentra frente al nuevo letrero de la granja que Pete Morrison le ayudó a instalar en la entrada de lo que ahora se conoce oficialmente como la Reserva Histórica Whitfield Bennett. El letrero dice, Granja Familiar Bennett, fundada en 2024, en una elegante escritura, pero debajo, una placa de bronce explica la importancia de la propiedad como una estación restaurada del ferrocarril subterráneo y centro de investigación genealógica. La transformación de la propiedad de Harold ha superado incluso las expectativas optimistas de Thomas. La casa de campo, cuidadosamente restaurada a su apariencia de 1890, ahora sirve como sede de la Fundación Sarah Bennett para la herencia familiar. El granero se ha convertido en un archivo con temperatura controlada, donde documentos y artefactos históricos esperan ser reunidos con las familias descendientes. La Cámara del Tesoro debajo del Pozo de Piedra se ha convertido en una exhibición de museo que cuenta la historia del ferrocarril subterráneo a través de las pertenencias conservadas de las almas valientes que pasaron por esta estación. Emma y Jake corren por el césped recién plantado, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros que han regresado para anidar en los robles que rodean la propiedad. A sus 9 y 6 años, ahora entienden más sobre el trabajo secreto de su madre y se enorgullecen de su papel como la próxima generación de guardianes de este tesoro histórico. «Papá, la señora Washington está aquí para su cita», llama Emma, su voz con el tono responsable que ha adoptado desde que se enteró de la misión de la fundación. La señora Dorothy Washington, una anciana de St. Louis, ha conducido 4 horas para ver el reloj de bolsillo de oro que perteneció a su tatarabuelo, un conductor del ferrocarril subterráneo que había trabajado con el antepasado de Harold. El reloj había sido conservado en la Cámara del Tesoro durante más de 80 años, esperando el día en que la investigación genealógica pudiera reunirlo con su familia. Thomas observa a través de la ventana de la casa de campo cómo la señora Washington sostiene el reloj de su antepasado por primera vez, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras lee la inscripción de la que su familia solo había oído hablar en historias. Estos momentos de reunión se han convertido en la parte más gratificante de la nueva vida de Thomas. Validación de que los riesgos que Sarah y Harold tomaron para preservar estos tesoros valieron la pena. El Dr. Harrison llega poco después de la señora Washington, trayendo consigo un equipo de estudiantes de posgrado que están documentando el sitio para el Registro Nacional de Lugares Históricos. La estación del ferrocarril subterráneo recibirá protección y reconocimiento federal, asegurando que las generaciones futuras puedan aprender de su historia preservada. «Thomas, tengo noticias maravillosas», dice el Dr. Harrison, su entusiasmo evidente incluso antes de hablar. El Smithsonian quiere presentar el sitio en su próxima exposición sobre el ferrocarril subterráneo. Lo están llamando uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos relacionados con el movimiento por la libertad en los últimos 50 años. El reconocimiento significa más que prestigio. Traerá oportunidades educativas y financiación que permitirán a la Fundación expandir sus servicios a familias en todo el país. Thomas piensa en las entradas del diario de Sarah que describen sus sueños de ayudar a más familias a reconectarse con su herencia, y sabe que ella estaría encantada con la atención nacional que está recibiendo el sitio. Pete Morrison se detiene alrededor del mediodía, como lo ha hecho todos los días desde que se inauguró la fundación. Su amistad ha sido crucial durante la transición de granjero en apuros a director de la fundación, y Thomas ha llegado a depender de la sabiduría práctica y el apoyo constante de Pete. «¿Cómo te trata la nueva vida?», pregunta Pete, sentándose en una silla en el porche restaurado de la granja. «Algunos días todavía no puedo creer que sea real», admite Thomas. «Hace 6 meses me preocupaba pagar la factura de la luz. Ahora estoy gestionando una fundación de 40 millones y dando entrevistas a revistas históricas». «Sarah sabía lo que hacía cuando te confió esto», observa Pete. «Se necesita un tipo especial de persona para heredar tanto dinero y usarlo para ayudar a otras personas en lugar de solo hacerse la vida más fácil a sí mismo». Thomas ha facilitado la vida de su familia. La casa de campo de los Bennett ha sido renovada. Emma y Jake tienen fondos universitarios que les permitirán perseguir cualquier sueño que desarrollen.
y el estrés financiero que había definido el año posterior a la muerte de Sarah ha sido reemplazado por la seguridad de saber que nunca les faltará nada esencial. Pero la verdadera transformación ha sido en propósito y significado. En lugar de simplemente sobrevivir cada día, Thomas ahora se levanta emocionado por el trabajo que le espera. La agente de Acker visita esa tarde con actualizaciones sobre los juicios federales que concluyeron el mes anterior. Richard Blackwood recibió una sentencia de 20 años por crimen organizado y delitos contra la propiedad cultural. Marcus Webb y 12 asociados recibieron sentencias que van de 8 a 15 años. Más importante aún, la investigación llevó a la recuperación de millones de dólares en artefactos robados que están siendo devueltos a sus legítimos propietarios y museos. El fiscal me dijo que este caso se ha convertido en un modelo para investigar delitos contra la propiedad cultural, informa la agente del ECUA. Las agencias de aplicación de la ley de todo el país están utilizando las técnicas que Sarah y Harold desarrollaron para construir casos contra organizaciones criminales similares. Los efectos en cadena del trabajo encubierto de Sarah continúan extendiéndose, llevando justicia a las familias que habían sido victimizadas y protección a los sitios históricos que de otro modo podrían haber sido destruidos por el desarrollo. Thomas siente una profunda satisfacción al saber que el coraje de Sarah ha impedido que otras familias experimenten el tipo de explotación en el que se había especializado la organización de Blackwood. A medida que se acerca la noche, Thomas camina por la propiedad con Emma y Jake, un ritual que se ha convertido en su forma de conectar con la tierra y su historia. Visitan el pozo de piedra restaurado, ahora cubierto con vidrio protector, que permite a los visitantes ver la cámara de abajo. Revisan el jardín de la herencia, donde se cultivan plantas mencionadas en la correspondencia del ferrocarril subterráneo utilizando técnicas del siglo XIX. Terminan en la arboleda conmemorativa, donde se han plantado árboles en honor a las familias que pasaron por esta estación en su viaje hacia la libertad. Cuéntanos la historia otra vez, papá, pide Jake mientras se sientan bajo los robles que han sido testigos de más de un siglo de historia. Thomas acoge a los dos niños a sus lados y comienza la historia que se ha convertido en la leyenda de su familia, cómo su madre y su tío Harold trabajaron en secreto para proteger tesoros y ayudar a las familias, cómo lo eligieron a Thomas para continuar su misión, cómo el coraje y la integridad pueden triunfar sobre la codicia y la explotación. Mamá sabía que a veces el trabajo más importante se hace en silencio, explica Thomas, su voz resonando en el tranquilo aire vespertino. Sabía que ayudar a una familia a la vez, preservar una pieza de historia a la vez, eventualmente sumaría algo más grande y más importante de lo que una sola persona podría hacer sola. Emma, ahora con la edad suficiente para comprender el alcance total del sacrificio de su madre, hace la pregunta que Thomas ha estado esperando. ¿Crees que mamá puede ver lo que estamos haciendo ahora? Thomas mira las primeras estrellas que aparecen en el cielo, que se oscurece, y piensa en el legado de coraje y compasión que Sarah y Harold le preservaron para que él continuara. Creo que ella puede verlo, y creo que está orgullosa de cómo estamos cuidando lo que nos confió proteger. Mientras caminan de regreso a la casa de campo, sus ventanas brillando con una luz cálida contra la oscuridad que se cierne, Thomas siente una profunda sensación de plenitud. El hombre que había estado solo en su cocina hace 6 meses, abrumado por el dolor y las deudas, se ha transformado en alguien que puede honrar la memoria de su esposa mientras construye un futuro significativo para sus hijos. La llave de latón que Harold le dejó ahora abre algo más que cámaras del tesoro. Abre puertas al entendimiento histórico, la reunificación familiar y el tipo de servicio que crea ondas de cambio positivo a través de las generaciones. La caja de recetas de Sarah está en el estante del archivo de la Fundación. Su contenido ahora se entiende como la cuidadosa documentación de una misión secreta que abarcó años y tocó cientos de vidas. Esta noche, Thomas se dormirá en una casa llena de la seguridad de saber que Emma y Jake heredarán más que riqueza financiera. Heredarán el conocimiento de que su familia defendió algo importante, que el coraje de su madre marcó la diferencia en el mundo y que el legado de proteger lo que más importa continuará a través de ellos para las generaciones futuras. El viento de Nebraska susurra a través de los robles que han cobijado esta tierra, a través de estaciones de lucha y triunfo, llevando consigo la promesa de que algunos tesoros valen más que el dinero.
y que la herencia más valiosa que cualquier familia puede recibir es el conocimiento de que tienen el poder de hacer del mundo un lugar mejor para los demás.